por favor. Creo que es importante el punto porque el procedimiento de la reforma y en realidad todo lo que se ha montado a partir de la reforma, digamos, es un proceso que va a tomar tiempo, ¿no? Y la idea que tome tiempo es porque cada etapa, digamos, tiene una justificación y tiene un objetivo. Esta primera etapa en realidad no es propiamente una licitación, sino es lo que nosotros hemos denominado una asignación. Y la diferencia es fundamental porque en una asignación todos los precios son vinculantes. O sea, con lo cual, si ayer me preguntaban y me decían, pero entonces ya comenzó el tema de las licitaciones, y lo que nosotros decíamos es, bueno, en realidad, en puridad, no. Lo que se ha hecho ahora, en realidad, es montar un procedimiento de asignación de tal manera que se le hace una consulta al mercado de los precios que se cobrarían a partir de octubre, ¿no? Para todos los afiliados que ingresan a partir del 24 de septiembre. ¿Y cuál es la diferencia con una licitación? Que en este caso todos los precios que muestran las compañías son precios vinculantes, son precios en el escenario que aún eventualmente no ganen, digamos, esta asignación, están obligados a ofrecerle a sus afiliados. No solo a los nuevos afiliados, sino incluso a los afiliados que ya hoy día mantienen como stock, digamos, ¿no? Y eso, digamos, es lo que nos ha permitido pasar de una comisión promedio 1,91 a 1,83, si lo vemos en términos de promedio simple, y si lo vemos en términos de promedio ponderado, pasar de una comisión de 1,89 a una comisión de 1,81 promedio del sistema. Claro, es decir, definitivamente ha habido una baja de comisiones a pesar de que no es la licitación final y eso obviamente le genera un beneficio a toda la gente que está dentro de cualquiera de las 4 FPs, porque finalmente lo que va a suceder es que en su boleta de octubre, en su boleta de pago de octubre, algo más va a tener de plata en el bolsillo, porque esa plata antes se iba a una comisión y ahora lo va a tener en el bolsillo. Eso que mencionas pueden es ser un sol, 2 fundamental. soles, 10 soles, lo que sea, pero algo más va a tener. Nosotros lo hemos medido para una remuneración promedio de 2.000 soles y lo que hemos calculado es que más o menos el ahorro para el sistema, para una persona que decida estar en la FP, o que hoy esté en una de las FPs más caras y decida trasladarse a esta FP producto de la asignación para que le cobren 1,6 y más o menos tendría un ahorro anual de 130 soles, ¿no? Si eso lo medimos en términos promedio de 2.000 soles. Una persona que gana 2.000 soles cambiándose a FP podría ahorrar 130 soles. Alguien podría decir, ¿y eso cuán representativo es? Si lo mides en términos de pasajes metropolitanos, tienes 86 pasajes adicionales que eventualmente no tenías dentro de tu presupuesto producto de este cambio. Entonces, otro de los temas en el sistema y que un poco la superintendencia está tratando de tangibilizar es poder medir en términos prácticos qué supone, ¿no es cierto?, estos procesos por los cuales vía competencia, vía asignaciones, vía licitaciones, comenzamos a obtener mejores precios que, como bien has señalado tú, finalmente se traducen en un mayor poder adquisitivo por el lado del trabajador, que mensualmente va a poder ver cómo en su planilla, producto ahora de la asignación, los precios se reducen y por lo tanto su remuneración en la práctica se incrementa aunque sea un poquito. Este es el primer paso, ¿no? Con respecto a la asignación. Pero hay dos indicadores por las cuales una persona decidiría irse a una u otra FP. Uno de los indicadores que va a tomar en cuenta es la comisión. Sin duda. Pero otro es la rentabilidad, porque si AFP prima me va a cobrar, digamos, o me va a generar menos rentabilidad que otra FP que me cobre otra comisión, probablemente en neto me convenga pagar un poquito más, pero que me generen más rentabilidad, porque la rentabilidad me la van a generar no sobre solamente el aporte de ese mes, me van a generar una rentabilidad probablemente sobre el aporte que tenga de 18 años de fondo. En ese esquema es completamente válido lo que mucha gente dice con respecto a que cómo es posible pues, que nos obliguen a ponernos solamente una FP si otra FP nos da mejor rentabilidad. Pero hay un mecanismo también de salida, ¿no? A ver, es interesante porque, claro, digamos, hay un sector de gente que eventualmente ha dicho, bueno, yo creo que este procedimiento en el que a mí me asignan a una administradora, eventualmente debería darme la libertad de que yo me pueda mover dentro del sistema y trasladarme uno a otro e ingresar a la que yo quiera. Lo cierto es que el procedimiento de asignación parte de una premisa, y es que este procedimiento asume que las personas van a querer ingresar de manera racional a una administradora que cobre bajo. ¿Por qué? Porque estos precios funcionan ahora en asignación para todos los trabajadores y a partir de la licitación para los nuevos trabajadores. Entonces, ¿qué quisiera yo si fuera un nuevo trabajador que ingreso a la fuerza laboral de manera dependiente? Quisiera que si comienzo a construir mi fondo y mi fondo aún no es representativo, con lo cual la variable rentabilidad no sea la que más pese en ese momento, quisiera por lo menos ingresar a algo que no fuera tan costoso,
¿no? Y voy vía comisión. Y entonces voy por la comisión más barata. Y entonces lo que hace este proceso de licitación, este proceso de asignación, es asumir que en el país existen consumidores que son racionales, ¿no? Que son racionales y previsionalmente racionales. Y un consumidor previsionalmente racional es una persona que ingresa, es joven y dice, yo no conozco bien este sistema, tengo que aprender a leer cómo es esto de la rentabilidad y el cobro, para que alguien me diga qué cosa es la rentabilidad ajustada por riesgo, para que alguien me diga qué cosa es la comisión neta, y aprender un poco cómo funcionan estas variables y su comportamiento para poder tomar la decisión y decir, bueno, ok, entonces yo ahora sí decido trasladarme, porque no te vas a quedar eternamente en esta administradora, pero el mecanismo, te vas a quedar solamente un año. Me gustaría que expliques el mecanismo de salida. Si alguien ya, es decir, yo empiezo a trabajar el 1 de octubre en una nueva empresa, o el 24 de septiembre. Al cierre del mes de octubre, yo ya voy a estar en AFP prima por obligación, si es que entro dentro del sistema privado de pensiones, que en realidad es lo que más le conviene a todo el mundo, más que a los nuevos no les conviene pues irse al sistema nacional de pensiones. Si es que yo entro en AFP prima, imaginemos que en el segundo mes veo que la rentabilidad de ese mes, digamos en otra AFP, es mucho mayor. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Análisis, porque esta asignación no es absoluta y no es restrictiva de derechos respecto al afiliado. ¿Por qué? Nuevamente, porque el mecanismo, y así se pensó en la reforma, el mecanismo debería tener un default de salida. Ese default de salida básicamente hace nuevamente que uno se comporte como un afiliado racional y diga, bueno, yo quisiera irme si se presentan dos escenarios. Un escenario es que hay una AFP que sea más barata, porque mi decisión primigenia estuvo basada en ese valor, en ese criterio, claro. O que encuentre yo que la rentabilidad de la administradora en la que estoy no es la más competitiva del mercado y eventualmente pueda existir otra que genere una rentabilidad mayor. Si ese escenario se presenta, yo también tengo la posibilidad de salirme. Entonces, estos dos elementos que tú mencionas son importantísimos porque no es que las personas se asignen y queden indefectiblemente en una administradora ad infinitum, ¿no? Esta asignación se produce por el periodo de un año, ¿no? Se produce en la medida en que la gente que ingresa a laborar por primera vez tiene saldos muy pequeños. Porque recién empieza a laborar. Porque recién empieza a laborar. Y entonces la variable de decisión fundamentalmente, y hay que reconocerlo porque el mercado laboral peruano se mueve así. Es la comisión. Es la comisión. Pero déjame cerrar en todo caso la pregunta que te hice inicialmente. ¿Qué pasaría si en noviembre yo quiero irme a otra AFP que veo, digamos, en la información que lanza la SBS, que es más rentable? Ok. ¿Es posible que yo me traspase a la que es más rentable en el segundo mes o no? Sí, la superintendencia lo que está haciendo es un procedimiento que lo que permite es que una persona pueda hacer ese análisis en base a un supuesto que nosotros vamos a comenzar a publicitar. Ese supuesto que nosotros vamos a comenzar a publicitar te permite hacer una medición de un promedio de rentabilidad, ¿no es cierto?, que no te haga tomar decisiones en base a picos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Yo quisiera trasladarme a una AFP que comprobadamente me genera una rentabilidad mayor. No me genera un pico de rentabilidad, sino me genera un comportamiento de rentabilidad mayor. O sea, la rentabilidad anualizada, digamos, del año 1 o 12 meses detrás. Se va a tomar un periodo, efectivamente, porque eso es importante. ¿Qué es lo que apostamos nosotros? Apostamos en que en base a estos mecanismos de cultura previsional que se están comenzando a implementar, en base a programas como el tuyo, en el que eventualmente podamos explicar de repente un poco más en qué consiste estas variables, precio, rentabilidad, qué cosa es lo que tengo que mirar, qué atributos tengo que mirar, poco a poco la gente pueda tomar decisiones como esta. Si puede encontrar hoy día un mecanismo de información en la superintendencia que muestre cómo se comporta la rentabilidad, no en base a un pico, sino en base a un periodo de repente más prolongado, y sobre eso yo puedo decir, bueno, ok, si todo el mundo me ha dicho que ahora que ya estoy aportando, no solamente tengo que fijarme en la remuneración, sino aparte tengo que fijarme en la rentabilidad, y ya aprendí a manejar ambas variables, entonces ahora sí comienzo a monitorear no solamente mi boleta de pago, sino comienzo a leer mi estado de cuenta. Y entonces, en base a esas dos variables, comienzo a tomar una decisión y digo, bueno, ok, ahora sí ya no me quedo solamente en esta administradora, sino de repente me tenga que mover a otra. Para eso, ¿tengo que esperar el año? No. Como bien señalabas tú, las dos condiciones que estableció la norma como excepción para que una persona se pueda mover antes que traslade el año son bien claras. Una, que pues, se puede existir una administradora que cobre menos, o que se demuestre que hay otra administradora que sea más rentable. Entonces, sí, la gente va, es decir, a pesar de que está obligada inicialmente, y es obligada porque probablemente la gente también, por más que tenga la comisión más barata, le sea complicado y engorroso enterarse, digamos, cómo tener que ir hacia la más barata, es decir, probablemente patee la decisión y finalmente nunca llegue a hacer el traspaso.
En todo caso, esta es una forma mucho más fácil, porque obligas más bien a la persona a ver si es que hay otra AFP más rentable o con menos comisión para que se vaya a esta otra AFP. Pero sobre eso quiero decir, viendo el análisis de lo que sucedió ayer en la subasta, tú te das cuenta claramente que ninguna de las AFPs, excepto Prima, quería competir para llevarse esta bolsa de nuevos afiliados, porque si la comisión que ya existía antes del día de ayer era la menor, era 1.75, en el caso de Horizonte y en el caso de Profuturo, por ejemplo, lo que ellos han subastado es una comisión mayor a la menor que había en ese momento. O sea, han subastado arriba de 1.75. Por lo tanto, era clarísimo que no iban a ganar. O sea, no hay, lo que se ve acá es que no hay incentivos claros para que las nuevas AFPs quieran tomar a los nuevos, las AFPs existentes quieran tomar a los nuevos afiliados. Y ese tema de incentivos me preocupa un poco, y es un poco lo que te comentaba antes, porque hay otro factor importante, que es el tema de que toda la gente que ya durante 18 años ha estado aportando a una AFP, ha estado aportando y las comisiones se han cobrado de forma adelantada hasta que yo me jubile. Si hay una nueva AFP que viene, el grueso de ingresos va a estar dentro de la bolsa sobre las comisiones de los 91.000 millones de soles de fondos administrados. Pero esa plata ya no la va a poder ver ninguna nueva AFP porque ya se cobró. Claro, si la cobra va a ser doble cobro y el efecto es contra el afiliado. Pero ¿cómo se puede recuperar ese dinero? Es interesante, las dos preguntas. Primero, la administradora que estuvo, digamos, compitiendo más directamente con la AFP ganadora, que en este caso ha sido Prima con 1.60, llegó a ofrecer un precio por debajo del precio más barato que existía antes de la asignación. O sea, el precio más barato que existía era 1.75, Integra terminó ofreciendo 1.74, ¿no? Y esas rebajas yo creo que son importantes porque, como lo mencionaba al inicio, no solamente hemos logrado un beneficio para una AFP, sino que estos precios han variado para todas las administradoras. No sé si, y obviamente los precios reflejan mucho cuál es el mecanismo operativo, digamos, y cuáles son los costos que cada administradora refleja para operar en este mercado, pero creo que el mensaje en general es un mensaje positivo porque se comienza a evidenciar que existe la posibilidad de que haya una rebaja, existe la posibilidad de incorporar eficiencias. Ese tema lo está monitoreando ya la superintendencia, está evaluando procedimientos de centralización, está tratando de ver cómo esta industria puede terminar siendo más eficiente y finalmente identificar procesos core que puedan hacer realmente competitiva a esta industria. Y yo creo que hacia ahí vamos. Creo que este es un primer paso, por eso te mencionaba al inicio que este es un proceso. Yo creo que lo que vamos a tener a diciembre es un proceso en el cual va a poder estar mejor mapeado cómo va a quedar la industria finalmente después de estos 10 años de transición con la comisión mixta. Y entonces nos va a poder dar una idea, a la administradora le va a poder dar una idea de cómo dimensionar realmente la administradora, porque yo creo que la administradora pre-reforma va a ser una distinta a posterior a la reforma. Y entonces eso les va a permitir poder estimar cuánto podrían ahora sí entrar a competir, porque como bien mencionas tú, van a entrar a competir para los nuevos afiliados que ingresen ya en la licitación, no en la asignación, ¿no es cierto?, de la licitación de enero en adelante. Y ese mercado es un mercado interesante, es un mercado que puede ser de 1 o 2 años, de todos los afiliados que eventualmente estén incorporados a la masa laboral y estén comenzando a trabajar, ¿no es cierto?, en empleadores. Y esto puede ser interesante por una administradora que de repente esté más cercana al precio de Prima y que diga, bueno, existe la posibilidad de que yo haga un esfuerzo empresarial y por lo tanto entre a competir. Y existe también el escenario, y eso va a tu segunda pregunta, existe también el escenario para nuevas administradoras que decían entrar a operar al país, de conocer cuán reestructurada va a quedar la industria producto de esta reforma, que sería una pregunta que un inversionista te haría, y es, ok, producto de esta reestructuración, esta reforma, ¿cómo queda la industria? ¿Qué es lo que necesito yo colocar, ¿no es cierto?, en el mercado peruano para comenzar a operar como una AFP? ¿Cuáles son los requisitos? Y ese es todo un tema que se está evaluando hoy en la superintendencia, porque lo que se quiere es precisamente que existan cada vez más administradoras. Y con respecto al tema que consultabas y tú me decías, bueno, el fondo se ha partido, es correcto, ¿no es cierto? El fondo se ha partido. Todo lo que nosotros estuvimos pagando como afiliados actuales a una administradora no va a ser considerado, ¿no es cierto?, en este proceso. En el proceso producto de la reforma, cualquier procedimiento nuevo de cobro nos lo van a aplicar para las nuevas remuneraciones en adelante. Claro, y tú decías de qué manera, ¿no es cierto?, estos cobros hacia atrás pueden ser atractivos para alguien que eventualmente decide ingresar, ¿no? Sí.